Bueno, primero que nada agradecer a Emaús Internacional que me invitó a participar. Mi nombre es Gustavo Danz, yo soy secretario ejecutivo de la Red de Organizaciones Comunitarias y Sociales del Mercosur, que es una pequeña experiencia que hemos ido desarrollando organizaciones sociales, sobre todo en las zonas de frontera, de Uruguay con Brasil, Argentina, con el sur de Bolivia, en fin, son grupos que tienen una trayectoria similar, y al mismo tiempo soy coordinador de un programa de apoyo a cooperativas sociales en el norte de Uruguay. Es en base a eso y a una experiencia ya de 25 años de trabajo social que aquí los amigos consideraron que podía aportar alguna cosa. La construcción de lo que hoy nosotros llamamos América Latina y cómo la abordamos es una construcción del pensamiento europeo del siglo XIX. Y bueno, ahí se construye todo un relato de lo que vendría a ser, empezando por el descubrimiento, que es una afirmación absurda, porque si llegan y encuentran poblaciones, es decir, ha habido un descubrimiento geográfico, pero no se ha descubierto un continente nuevo. Ahí, en todo caso, quien descubrió América fueron los pueblos originarios, hace 20, 25.000, 30.000 años. Y esos pueblos originarios, al igual que nosotros en esta época, construimos diversidad de sociedades y de situaciones. Es decir, en el caso del Valle de México, por ejemplo, y de Perú, donde tenemos agricultura, una organización de la agricultura muy avanzada, que desgraciadamente fue luego destruida para dar lugar a lo que son las grandes construcciones de la minería, la hacienda que se convierte en el latifundio, sobre todo en las colonias de más reciente poblamiento, como es el caso de Venezuela, Cuba y el Río de la Plata, y la plantación, que es una construcción económica de tipo muy avanzado. La plantación es en Brasil y en el sur de Estados Unidos lo que le van a dar forma a un tipo de vínculo con el mercado internacional. Entonces viene la segunda afirmación que me parece importante. América Latina es tempranamente integrada al proceso de desarrollo capitalista, en este caso en su fase comercial, mercantil. Después lo será en su fase industrial y bueno, hoy estamos todos ya en la fase del capitalismo financiero, en fin, todos somos víctimas de esa situación. Pero me parece importante tener en cuenta de que en torno a esa construcción, a esa economía, se construyó una sociedad que era una sociedad estratificada, lo que no es novedad, porque las sociedades indígenas también lo eran. Vamos a decir, los aztecas y los mayas tenían sociedades estratificadas, estaban los sacerdotes, estaba la nobleza y naturalmente el campesinado. La diferencia es que la estructura social de América Latina se apoya en fundamentos raciales, y eso es vigente hasta el día de hoy. Además, con mucha fuerza, porque hay que recordar que, por ejemplo, la mayoría de los colonos europeos, las mujeres no los acompañan en esa empresa. Entonces, ellos terminan haciendo alianzas, por ejemplo, los líderes empiezan a hacer alianzas con sectores de la nobleza indígena, empiezan a crear una nueva sociedad de poder, y después hay un cruzamiento racial impresionante. En eso es realmente maravilloso todo el territorio, ¿no? No las colonias inglesas, porque las colonias inglesas ellos fueron con sus mujeres, los colonos ingleses fueron con sus mujeres, entonces no tuvieron relación, digamos, con los pueblos, con las poblaciones del lugar. Pero aquí tenemos una mezcla racial impresionante, bellísima, que además ha producido tipos humanos, sobre todo particularmente mujeres muy hermosas, en el nordeste brasileño. Las pueden encontrar en Panamá, la mezcla de negro, indio, asiático, blanco, bueno, aquello es... Pero atención, porque ese racismo le puso una barrera, es decir, que aparte de la economía y del poder económico estaba esa diferenciación racial que va a marcar todo el desarrollo de la sociedad latinoamericana hasta nuestros días, porque eso está vigente hoy, no es una cosa del pasado. Hay distintas formas de racismo encubierto, y a medida que
el color de la piel o el fenotipo va cambiando y se va oscureciendo, se va descendiendo en la escala social. Eso se vincula con el otro problema fundamental, es decir, cómo se distribuyó la tierra. Como la tierra estuvo concentrada en las plantaciones y en los latifundios, vamos a tener un campesinado en general muy pobre, que es desplazado hacia las tierras de ningún valor, y además con gran nivel de mestizaje. Entonces son doblemente condenados. Y como dice una mujer brasileña negra, campesina, es triplemente discriminada. Entonces, ese es un fundamento que sigue siendo un bloqueo a nuestro desarrollo. Por eso decía de que ahí en esos orígenes tenemos entonces una población que va a ser, particularmente la población campesina, ¿verdad? Es decir, tenemos hasta el día de hoy una pobreza rural muy alta en América Latina, pero alta, realmente importante, al punto que lo que se llama en esa gran revolución con el ingreso de las empresas, de las plantaciones de soja, la agricultura moderna ha consolidado aún más eso, porque son plantaciones de enclave y por fuera ha quedado una población pobre, campesina e indígena y descendientes de los negros esclavos. Así que ahí se junta el tema de pobreza con lo que fue o con lo que ha sido la estructura esa de las grandes propiedades en el desarrollo de América Latina. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la pobreza, la realidad es que en general comenzamos por conocer y detectar fundamentalmente la pobreza en medio urbano en América Latina. Ha costado más visualizar esa pobreza en medio rural y bueno, la propia FAO dice que ese proceso de modernización no solamente no ayudó a aliviar la pobreza, sino que agravó la situación. Y hoy tenemos en América Latina alrededor de 60 millones de personas viviendo en medio rural que viven por debajo de la línea de la pobreza o en la indigencia. Es un porcentaje muy alto, porque el total de pobres cuantificados por CEPAL dice que tenemos 175 millones, de los cuales 70 viven en la indigencia. Y otro hecho notable, a pesar de venir de casi una década de crecimiento económico, la pobreza, los índices de pobreza habían disminuido, pero han vuelto a crecer. Y hay un caso extremo, que es esto que ha ocurrido en Argentina con las medidas del gobierno del presidente Macri, que en 100 días ha determinado el crecimiento. Esto lo dice el Observatorio de la Universidad Católica de Buenos Aires. Ha aumentado en 1.400.000 los pobres, por la cantidad de empleo que se han perdido y por los beneficios sociales que se han cortado. Entonces, quiere decir, para ver las dimensiones del problema que tenemos, que nosotros tratamos de atacar, que son enormes, que tienen antecedentes históricos, que hacen parte de nuestra estructura económica, institucional, cómo encarar esa acción. Y sobre todo los grupos que tenemos un trabajo a la base, un trabajo con la gente, en este caso de lucha concreta contra la pobreza, con los pobres. Y bueno, ahí nos encontramos que nosotros, todas las organizaciones, hemos pasado por distintas etapas. Una etapa de mucho voluntarismo, donde decía, nosotros nos poníamos a veces por delante de la pobreza, éramos como los representantes o los voceros, los únicos capaces de entender e interpretar. A una etapa más avanzada, donde empezamos a comprender de que la pregunta es: pobres en una sociedad como la nuestra, en principio todos vivimos bajo la amenaza de eso, ¿no? De la pobreza. Y creo que hay cosas que no hemos definido: qué es la pobreza, cómo se genera, cómo se multiplica, más allá de lo que es lo que es característico al capitalismo, que es la concentración de la riqueza, del poder político y del conocimiento. Esa es la lógica del sistema y así funciona. Pero ¿qué es lo que generan determinadas situaciones y cómo las mantienen en el tiempo? No sabemos, porque además no hemos tenido a lo largo de todos estos años, uno de los grandes trabas al desarrollo de América Latina es que América Latina no nos hemos podido pensar a nosotros mismos. Nosotros nos hemos manejado fundamentalmente con las categorías teóricas que nos vienen de la Ilustración, cualquiera sea su vertiente, sea el catolicismo, el liberalismo, el marxismo, pero no ha habido esa apropiación de la teoría y la construcción del conocimiento a partir
de nuestras experiencias reales y de nuestras prácticas. Ustedes ven que todos vivimos frenéticamente en un activismo y no nos queda el tiempo para analizar, reflexionar, hacer la crítica de lo que hacemos, de revisar los objetivos que nos fijamos. Y bueno, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Y en otro plano yo diría que tenemos que trabajar mucho más allá de nuestras propias organizaciones, en el sentido de participar y colaborar en la creación de articulaciones que efectivamente le den poder a los pobres, le transmitan herramientas para que se organicen y se expresen, porque realmente las dimensiones, el poder que tenemos enfrente que se beneficia con esta situación es muy grande y nosotros necesitamos no solamente confiar en nuestras propias fuerzas, nosotros tenemos que crear las condiciones para que esos actores realmente sean actores de primer plano en esta necesaria confrontación. Y cuando digo confrontación es dar vuelta todas las condiciones en que realmente funcionamos, en las que realmente ocurren las cosas. Lo que veo es que en este contexto cualquier acción, por pequeña que sea, puede llegar a tener incidencia en el conjunto, ¿verdad? Ahora, las repercusiones de la acción del movimiento tienen que ver con su incorporación o su participación en espacios mucho más grandes de articulación. Creo que es eso, que como que uno no tiene que dejarse atrapar por el confort de la vida a la interna del movimiento, porque eso es agradable, uno termina encontrándose con compañeras y compañeros con los que comparte muchas ilusiones, muchas expectativas, muchas tareas, y empieza a desarrollar unos reflejos, una manera de pensar las cosas que no necesariamente ayudan a entender las particularidades de los momentos de los cambios que se van produciendo a nivel de sociedad. Por eso es muy importante la apertura hacia otras instancias, la articulación con otros y en relación a las organizaciones o a los grupos que en estos momentos puedan ser beneficiarios de la acción de MAUS, es eso, es decir, poner más el énfasis que en los asuntos materiales, que son importantes, porque si uno no ayuda a atender algunas cuestiones, tampoco la gente se reúne para nada, ¿no? ¿Verdad? Es decir, viven además en esa urgencia de que hoy quiero todo, necesito todo. Pero eso tiene que ser un elemento de llamada, pero no donde debemos quedarnos. Porque lo que conversamos hace unos minutos, la demanda es infinita y todo es urgente, todo es inmediato. Y nosotros estamos inscritos en un proceso, y en un proceso hay cosas que son urgentes e inmediatas, pero las grandes cosas son de largo plazo, son de mediano y largo plazo. Entonces, para construir hay que construir con otros y hay que construir con esa mirada más alejada de lo que... es decir, decirlo de esta manera, una mirada que vaya más allá de la mirada institucional.